Padre santo, excelso, magnífico en santidad, maravilloso, excelso, Señor, por sobre todo, grande, supremo y sublime, Señor y Salvador, sustentador de la Iglesia, nuestro Salvador y Señor. Gracias te damos por Jesucristo, Señor nuestro, en quien estamos, Señor, escondidos en ti. Gracias te damos porque permites que podamos seguir estudiando tu palabra, tu consejo inmutable. Danos en esta hora, Señor, este discernimiento para poder discernir correctamente. Y también, amado Padre, oramos que seas tú glorificando tu nombre en esta hora, en este estudio, que puedas traer una transformación completa en nuestra vida, Señor, un arrepentimiento real, genuino, en toda nuestra manera de vivir, como dice el apóstol Pedro. Oramos, Señor, para que seas tú glorificando tu nombre en este estudio y que seas también guardando los corazones de mis hermanos para poder seguir profundizando en tu palabra. Oramos por los que están también online, Señor, que ellos puedan escuchar y que no haya ninguna interrupción técnica de la cual ellos puedan ser afectados en escuchar el estudio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Bien, avanzando con el tema de cosmovisión, hoy estaremos considerando cristianismo y cultura. Vamos a estar haciendo una introducción al tema de cristianismo y cultura. Es bastante denso en el sentido del aporte que el cristianismo ha hecho en la cultura. Vamos a ver algunos aspectos históricos sobre eso, pero principalmente en primera instancia vamos a establecer o vamos a hablar acerca de los fundamentos o haciendo una introducción para que podamos entender qué significa cultura y cuál es el compromiso nuestro en ella misma. Así que este es el módulo 3. El módulo pasado vimos cristianismo y historia y estaremos considerando el cristianismo y cultura, definiendo la palabra de cristianismo y cultura. Para definir el término cultura, ya que nosotros no lo encontramos en las escrituras, es necesario recurrir a su idioma original. El término cultura está asociado a una palabra latina o a 3 palabras latinas del latín, mejor dicho. Tanto así se define como colore, proviene de una palabra que es colore, también de una palabra de latín que es colunus, y también de la palabra de latín cultus. De aquí se deriva el término cultura, término que nosotros manejamos, o mejor dicho, usamos muchas veces. Sin embargo, es necesario conocer de dónde se desprende tales palabras. Colore, del latín, tiene que ver con la agricultura, con el trabajo en la tierra, con labrar la tierra y cultivarla. Labrar la tierra y cultivarla, tiene que ver con el aspecto de la agricultura. Y colonus tiene que ver también con la idea de habitar un lugar. De ahí viene la palabra colono, habitar un lugar. Y cultus, que tiene que ver con honrar y adorar. Esta palabra cultura es bien difícil de definir en sí mismo,
debido a sus demasiadas variaciones y a sus demasiados usos que se tiene hoy en día. Por ejemplo, la cultura de la música. Ahora en la misma música hay géneros de música que se están viendo como cultura, la cultura pop, la cultura rock, la cultura metálica y un montón de culturas intrínsecamente relacionadas con la música. Pero en sí mismo la palabra, la semántica, la definición o el significado de la palabra misma se desprende de esos tres términos de latín. Colore, que es labrar la tierra y cultivar. Colunus, habitar un lugar. Y cultus, honrar y adorar. En definición, al tener nosotros esta definición de qué es cultura, entonces podremos decir que todo lo que nosotros hacemos está relacionado con cultura. Hasta lo más mínimo que nosotros podamos hacer está relacionado intrínsecamente con algo que hacemos que tiene un trasfondo cultural. Por ejemplo, a veces he escuchado a algunos hermanos que así es la cultura chilena. Esa cultura chilena es propia de cada chileno, porque vive en un entorno cultural. Igual también en mi país hay un entorno cultural de una cultura que en este caso es una cultura hondureña que abarca todas las facetas, tanto en la comida, tanto en el trabajo, tanto en la educación y en todos otros aspectos también. Ahora en día se habla de la cultura del narcotráfico, ¿no? En México y en estos países de Centroamérica, incluso en mi país, se habla de la cultura del narcotráfico. Ya no son presidentes dignos de respeto, que aman la justicia, las leyes las que están gobernando, sino presidentes que están intrínsecamente relacionados con la cultura del narcotráfico. Y no es de extrañar, no solamente en Centroamérica y en México, sino también podríamos decir en la mayoría de Latinoamérica. Entonces, ese término cultura se usa en las ciencias sociales, se usa en la música, se usa, por ejemplo, incluso en la política. En todo aspecto de la vida se usa el término cultura. ¿Por qué? Porque en definición todo lo que hacemos está saturado de lo que podríamos decir cultura, de trabajo, de vivir en cierto lugar y de honrar y adorar a algo. Ese algo bien puede ser al Dios verdadero o puede también ser, en este caso, un Dios falso. Ahora, al hacer esa definición, nosotros podríamos, ustedes hermanos, si me ayudan a dar una definición de la cultura chilena, ya le hemos dado nosotros anteriormente, pero podríamos identificar a grandes rasgos qué es en sí mismo la cultura chilena. A grandes rasgos o a mínimos rasgos. ¿Qué pueden ustedes visualizar que es común en la cultura chilena? Es común en todas las facetas, tanto en el trabajo, no solamente en un punto, en la iglesia, en el deporte, en en todas las áreas de la vida. El chilenismo. El lenguaje, en este caso. El lenguaje. Para inventar palabras. Los chilenismos. Chilenismo le llaman. De hecho, todos dicen que el idioma chileno es el más difícil. Lo dicen como un tipo de broma, pero... ¿En qué área abarca eso? En todas las áreas. Sí, pero hay una específicamente que en lenguaje. En lenguaje, ¿no? Y poder comunicar. Exactamente. Y eso tiene que ver con educación también. Porque yo he escuchado a los medios flight, se identifican como los ladrones, ¿no? Algo así. Entonces ahí también tiene, ese aspecto se ve como tipo de educación, pues, de estas personas que se identifican como, he escuchado, flight. Bien, chilenismo, lenguaje, ¿qué más? Algo que es bastante intrínseco en la sociedad chilena. Nosotros tenemos dos aspectos bien marcados como chilenos. El negativo es que disfrazamos la irresponsabilidad con bromas. Y el positivo es que somos un país muy solidario, no somos un país que se mueve rápido cuando ve a alguien en dificultad. Si ocurre una catástrofe, algo, el chileno siempre está dispuesto a ayudar. Se unen bajo una causa. Claro. Se unen bajo una causa que se considera digna.
¿Qué más dijo, verdad? Responsabilidad con bromas y solidario. Sí, y no sé cómo que se llama la palabra procrastinación. Bueno, para sacar la vuelta. Sí, somos muy buenos para sacar la vuelta. Palabra chile es buena, pero también ocurrente. ¿No? Sí, pero es como cuando tú siempre galletas para luna. Podría ser altruismo solidario, dijo, ¿no? Solidaridad. Cuando somos gente del mañana, Claro, no mañana. Y que dijo, procrastinación, ¿no? Uno siempre le busca algo para no hacer nada. Siempre uno le está buscando como para la pillería. Sale algo nuevo y el chileno le busca y el primero que lo encuentra es Ocurrente. sí, de hecho, por ejemplo, el señor igual dice, pues una vez que para mañana, ¿Cómo se puede decir eso? Ocurrente. Somos ingeniosos. Vamos por paso, espérame, vamos por paso. Irresponsabilidad con broma, solidario, ¿esto se tiene en qué área? En la segunda. en la sociedad, ¿no? Sí, pero prácticamente Trabajo. más ética. Ética. Bien, la procrastinación, el posponer, ¿no? El posponer continuamente, o como dicen ustedes, jugar la vuelta. Sacar la vuelta. Sacar la vuelta. ¿En qué área? Sí, laboral. Laboral, o sea, afecta a todo, ¿no? Está dentro de la parte de lo que era responsabilidad. También la ética, tiene que ver con la ética. Lo otro es que lo fácil de lo que es ingenioso el chileno, ocurrente, como se dice, por ejemplo, por un ejemplo, la capacidad de aprender rápido. Porque, por ejemplo, salió la pandemia, todos están vendiendo ya en un ratito negocios de mascarilla y un montón de cosas. Somos resilientes en ese aspecto. La resiliencia. Ajá. Esto, Ingenioso, dijeron, resiliente. No todos parece, ¿no? No todos quizás tampoco, porque no tienen una mente empresarial en el sentido, por ejemplo, reciben el dinero y no lo invierten, pues. No, es para el momento nomás. Ya. Él vive hoy. Ahí está el asunto. Para el momento, ¿eh? Comer hoy. Comamos y bebamos. Es que lo que pasa es que no es proactivo, es más reactivo, ingenio a la reacción. O sea, te encuentras como en un callejón, pero de repente en el momento saca el... Eso es, somos reactivos, no proactivos. Sí, reactivo. Ingenio a no ser reactivo. Claro, aquí en ese caso ingenioso para el momento, ¿no? Reactivo. Y en las emociones igual somos reactivos porque en ese nos parecemos a los españoles. Métanse un taco nomás. Sí. ¿Te acuerdas de la abuelita? La hermana Génesis. ¿Usted No, igual? lo mismo que, sí, había dicho lo mismo que Sebastián, que éramos ingeniosos para hacer lo malo, digamos, lo más cómodo, digamos, ingenioso para la comodidad, digamos. Ya. Para ingenioso justamente como para abarcar mucho con el mínimo esfuerzo, una cosa así. Claro. Si sé que esto lo puedo hacer en un paso, ¿para qué lo voy a hacer en tres? Una cosa así. O sea, sí. No, pero por alguna parte hay ventajas en eso también. Okay, ahí tiene que ver con lo que dijo la Nayita, la mediocridad. Porque al final es medio. Sí, también. Eso lleva, pero el asunto es de tanto que cortan los gastos en este sentido, terminan haciendo algo mediocre en el trabajo. Mediocridad, sí, claro. Eso también, ¿no? Mediocridad en la labor, ¿verdad? Social. Bueno, estas cosas son las negativas, no pensé que algo positivo. Ah, es positivo igual. Ahí estamos hablando puro positivismo, ¿verdad? No, pero algo debe tener en este aspecto que dijeron, solidario. Esto es algo muy loable, solidario. Algunos lo ven como altruismo también, pero sí, solidario. El optimismo, pues.
Puede estar toda una ciudad derrumbada por terremoto, pero todos vamos a salir adelante. Somos optimistas, los chilenos. Optimista, Eso es lo positivo. ¿sí? Optimista, ¿no? Cuando han sucedido hubo catástrofes. una fecha en que la gente era muy trabajadora. Las mamás tenían 10, 12 hijos. No, si no hace tantos años atrás. Unos Pero igual 30, que 40 el años atrás. patriotismo antes Chile se caracterizaba por ser patriota, pero ahora ya no. Había de más gusto. Sí, ¿no? Labraban la tierra, vivíamos más en el campo. ¿A eso me refiero? Claro. Ahora tiene- Como todo se va desvirtuando. Hay muchas cosas que realmente, como decía mi abuelo, pues, había la palabra del hombre era valorada, pues, era apañada su palabra. Era hombre de una sola palabra, como Sí. Éramos respetuosos igual. Teníamos la verdadera tolerancia. claro. Hay muchos aspectos que igual se pueden ver en otras culturas. Eso mismo decía Pastor, uno en cierto modo evalúa la cultura un poco conociendo su alrededor, pero creo yo que en todos los países pasa lo mismo, porque uno lo ve, por ejemplo, en las redes sociales, las reacciones de las personas que andan manejando, generalmente reacciones violentas en todos los países, pues, es un tema que está afectando a las nuevas generaciones a nivel mundial. Todos reaccionan a herir a la otra persona, no se conversa. Claro. De hecho, si van a mi país, allá les pueden decir mis paisanos cuál es en sí mismo el enfoque de la cultura en mi país. Y de hecho, muchas de las cosas que veo acá se pueden allá también. Son ingeniosos también para el momento. También la mediocridad y muchos aspectos también que se pueden ver en lo mismo. Pero ¿por qué? Igual son idólatras. Porque siempre sale alguien, ya, lo idolatran, tanto como en la música, como en el deporte. Somos muy, en ese sentido, al tiro, el chileno, ya ganó la selección y ya todos con la selección chilena, en el tema de que se llega a idolatrar a los jugadores, ¿Cómo es el o tema? al tenista, Ídolo. claro, o la misma música. No, y eso como consecuencia trae que seamos poco analíticos, pues nosotros como chilenos somos poco críticos. Por ejemplo, no sé, para mí me puede encantar un cantante, pero si él hace algo malo, yo no paso por alto eso. Y no me deja de gustar, ¿me entiendes? Entonces, el chileno no, pues el chileno idolatra en ese aspecto, pasa por alto la falta, lo que se dijo mal, o que esté en contra del aborto, Y lo sigue adorando. y lo sigue, exacto. Ese sí es un problema bastante serio. O Maradona, que sigue siendo un dios para ellos. A pesar de ser. Sí. Ahora, si ustedes ven, hermanos, si nosotros comenzamos a analizar cada país, todos los países tienen rasgos, algunos, por ejemplo, el chilenismo creo que es único, nativo acá, ¿no? Pero sí hay rasgos en otros países de lo mismo. ¿Pero a qué se debe esto? ¿Acaso tiene comunicación esta cultura con otras culturas? ¿O aquellas culturas tienen comunicación con estas? El corazón es el mismo. No hay ninguna diferencia. El pecado, el corazón, ¿no? El corazón, ¿no? El pecado, ¿no? Entonces, los problemas culturales en sí mismos radican en un problema de raíz, que es el pecado en sí mismo. Todo problema cultural, hermano, si nosotros queremos buscar la raíz, el fundamento de todo problema, radica en el pecado, en la raíz, en el corazón, no en lo externo. Esto se exterioriza por fuera, pero realmente el corazón, el pecado que habita en el hombre es el epicentro de todo tipo de maldad. Por tanto, esto se puede convertir
esto se puede convertir en el estándar, o mejor dicho, es el estándar de toda una sociedad que no teme a Dios. Por ejemplo, tener un lenguaje irresponsable, ¿no? Cuando la palabra del Señor dice como ociosa, daremos cuenta. Que sea, en Colosenses capítulo 4, que vuestra palabra sea sazonada con sal, dice, para que sepamos cómo responder cada uno. Que tú sí seas así, yo no sea. La irresponsabilidad con bromas, ¿no? O hacer pecados o reírnos del pecado y hacer bromas del pecado. Lo solidario, eso es algo que se puede rescatar, ¿no? Pero la intención detrás de todo eso es importante también, porque al final el Señor sabe que aunque las intenciones de los hombres o las buenas obras de los hombres sean en sí mismos buenas obras, no son obras de justicia delante de Él, porque no están en Cristo. Aunque sí se puede rescatar ese punto de la nación. La procrastinación, ¿no? El posponer las cosas. Esto lleva a la mentira. A la mentira. Por eso es necesario, como mirábamos también en el tema de los juramentos y los votos. Tú te comprometes, un juramento te compromete. Es debido a muerte o a los votos. Sabiendo Dios que nosotros somos mentirosos por naturaleza, entonces necesitamos de esos medios, incluso tanto en la iglesia como en las entidades civiles, para que se puedan hacer. Pero cuando ya se pierde el respeto, ya totalmente no tiene nada que ver, ya hay una horrenda expectación de juicio que ha de devorarlo por tomar el nombre de Dios en vano. Ingeniosos para el momento. Y esto no va a progresar. Una nación así no progresa. Porque cuando veamos cristianismo y economía, verán que los hermanos que llegaron de Inglaterra aquí a Estados Unidos, aquellos hermanos que salieron de la iglesia anglicana, que se caracterizan, ¿no?, como puritanos, ellos cuando llegaron traían una mente empresarial de inversión. O sea, ellos venían a invertir a este país, a trabajar, y empleaban la mano obrera, en este sentido de la mano de los indios, y mediante daban trabajo a los indios, ellos predicaban el evangelio y ellos venían al conocimiento de la salvación, porque era también un medio, emplearlos como trabajadores también era un medio para que pudiesen ellos predicar el evangelio. El liberalismo económico también, se vendían y se compraban mercancías entre ellos, pero ellos siempre tenían una mente a largo plazo, ¿no? Invertir a largo plazo, no a corto plazo, sino a largo plazo. Y en eso de la inversión a largo plazo, bien puedes perder o bien puedes ganar, pero el asunto es que debes tomar riesgos siempre. Y esa mente tenían ellos, estos hermanos que llegaron a Estados Unidos, y la nación, por supuesto, progresó. Al mismo tiempo también progresó lo que se conoce como los padres fundadores de Estados Unidos, que no todos fueron puritanos, por cierto. También habían personas incrédulas. Un presidente dijo de la Biblia que no era un libro inspirado y que no era necesario. Y siempre ha habido hijos de las tinieblas, del mal. Mas, sin embargo, lo que progresó a esta nación fue el pensamiento que llevaron estos hermanos cuando llegaron a Estados Unidos. Esto, si es para el momento, va a llevar a la pobreza. La mediocridad. Podemos ver también en el trabajo. La mediocridad en los trabajos que se hacen no son totalmente según el plazo acordado. ¿Y qué dice el salmista? Incluso, o a veces cuando hacemos un daño a una persona y no hacemos restitución, pues eso es mediocridad también. Pues si tú haces daño a alguien, tienes que hacer restitución. Aunque te cueste, tú tienes que hacer restitución porque te comprometiste. ¿Qué dice el salmista? Que aún jurando, dice, no cambia su palabra cuando hace una promesa en el Salmo. Es decir, que aquel cristiano que jura que va a cumplir con cierto trabajo, o mejor dicho, con cierta responsabilidad, debe llevar a cabo esa responsabilidad sin mediocridad y ser responsable. Y si hay un atraso, por supuesto, se debe hablar. Incluso se puede hasta recompensar.
pero la mentalidad de recompensar, si ustedes ven el registro histórico de la historia, hoy en día hay empresas que tienen una ética, ¿no? Si te atrasas 10 minutos en el pedido, el envío es gratis. ¿De dónde creen que viene eso? Eso viene de un trasfondo bastante cristiano, de la misma restitución. Entonces, al final esos son principios éticos donde no buscamos hacer mal al prójimo, sino que vamos a cumplir, aun que nuestro bolsillo sea dañado, nosotros cumplimos con lo que prometimos. El optimismo, eso está muy bueno. Sean optimistas en poder salir de cualquier crisis. Algo que mata las naciones también es el individualismo. Y de hecho se ve un individualismo egoísta en muchos países de Centroamérica, incluso en mi país, un individualismo egoísta. Pero aquí, como he escuchado, son solidarios cuando hay una causa benéfica o cuando hay en este sentido una catástrofe. En algunos países no se ve eso. Hay un individualismo muy egoísta y la idolatría que lo caracteriza a toda nación, ¿no? Todas las naciones son idólatras por sí mismas. O adoran a alguien o a algo, pero siempre son idólatras. Y aquí, por ejemplo, usted decía el fútbol. En todas las naciones, aquí de Latinoamérica, adoran el fútbol. En Estados Unidos, Honduras está celebrando una copa, la Copa Oro. Todos los hondureños están pegados a la televisión. ¿A qué se debe? Al corazón mismo del hombre. En este caso no estamos diciendo que ver un partido de fútbol es pecado en sí mismo, pero en sí se le rinde culto a la personalidad, al hombre. Esa inclinación a admirar mucho al hombre por sobre Dios, sabiendo que el único que debe ser adorado es nuestro Dios y a Él es el que debemos ser fieles. O como llega también la idolatría, como decía, de Maradona, ¿no? En Argentina, que lo ven como un Dios. Todo eso es particularmente idolatría. Entonces, todo esto se debe, hermanos, al corazón, al pecado. Pero ¿cómo se hereda esto? Porque Dios no creó al hombre así. Lo creó perfecto. Lo creó recto. ¿Y qué dice Eclesiastés? Que ellos buscaron muchas perversiones. ¿Cómo se hereda todo esto? El chilenismo, la irresponsabilidad con bromas, la procrastinación, ser ingenioso, y mediocridad, optimistas, idólatras. ¿Cómo se hereda tal? Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y vuestras sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y en otro texto dice, cuando en Efesios creo que, cuando le dicen, ustedes no han aprendido así de Cristo, hablando de cómo vivían anteriormente y cómo deberían vivir ahora. No han aprendido así de Cristo, o sea, Cristo no nos ha dado tal enseñanza, ¿no? Claro, y de hecho, por ejemplo, asocia el hecho de no trabajar, lo asocia con robar. Sí, Dice el que robaba no robe más. Y dice ahora trabaje. O sea, hace una asociación entre las personas que no trabajan, roban. Y es lo que pasa igual hoy día con respecto al Estado, porque los subsidios que se entregan los pagan las personas que trabajan a las personas que no trabajan. Eso ya se le está llamando en otras partes del mundo. Se supone que van a haber 3 tipos de clases sociales. La clase social de los ricos, que siempre son ricos, que tienen riqueza. La de los trabajadores, que son los que mueven en este caso la economía. Y la clase de los inútiles, que reciben un ingreso mensual, ¿cierto? Solamente por vivir. Porque va a llegar al nivel de la tecnología, en que antes hacían, no sé, de taxista, por ejemplo, ese empleo va a quedar después desactualizado porque van a haber taxis con manejo automático. Claro. Entonces, ¿y en qué se va a dedicar esa persona después? Claro. El Estado tiene que sostener. Y por ejemplo, nosotros lo vemos aquí arribita, como de tu calle, un poquito más atrás nomás. Hay un campamento donde esas personas no pagan impuestos, no pagan arriendo,
Y más encima, la municipalidad les da comida, hacen una olla común. Y eso tiene que salir de alguien, porque eso no cae del cielo. Entonces, ¿de quién sale eso? Las medias aguas que les dan, todo. Hay un paso entre igual y acá. La luz, el agua. Los impuestos. Pagan todo. Bueno, pues eso que hacen su media vuelta y su auto afuera. Y como algo que la antena exactamente. No, y algunos lo venden en negocio porque construyen, lo venden y se van a otro lado. Eso ella no conoce la vergüenza. El otro día vi en el Facebook, ¿Sí? vendo casa en campamento. Como 10 millones. Sí, En el negocio, pues la compran y después sacan casa. ¿Y de qué? ¿De piso de oro le dicen? Y van ocupando esas casas y como vaya regalías, como vaya vendiendo cosas. Amén. Sí. Aquí está el problema, hermanos. Primera de Pedro 1:13 al 15. Fomenta la holgazanería con eso. Las mismas instituciones, las personas están atenidas a lo que puedan dar otros. Así que la idea comunista para ellos es agradable. O la utopía marxista, ¿no? Veamos, hermanos, primera de Pedro 1:13 al 15. Leyendo el capítulo 3, le dije que visité... Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 15. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y verso 18, mi hermano. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué notan ustedes en estos textos que Pedro le está escribiendo a estos hermanos? Habla específicamente en el versículo 14, como hijos obedientes. Lo mismo que el apóstol Pablo dice en Romanos, no se conformen a este siglo, ¿no? Y en este versículo 14 dice, no se conformen a los deseos que tenían antes en su ignorancia. Y en el versículo 18, ustedes saben que no fueron redimidos con oro o plata, ¿no? Sino con la sangre preciosa. ¿Y de qué fuimos redimidos? De nuestra vana manera de vivir. De nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y lo mismo que decíamos a la introducción de la cosmovisión, ¿no? Una cosmovisión se hereda, se hereda. La aceptamos, no la cuestionamos hasta que el Señor abre el entendimiento, o aquellas personas que hacen uso del juicio, de la crítica, pueden poner por duda esos postulados. Pero en la mayoría de la población, eso no se cuestiona. Pues, si ustedes notan acá, dice Pedro, ustedes saben, nosotros fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, heredada por nuestros padres. Entonces, aspectos culturales que hay en nuestra nación se deben, hermanos, al trasfondo de nuestros antepasados, de los que están antes de nosotros. Eso va a ser siempre. ¿Por qué? Porque el hombre no solamente hereda el pecado, como vemos en Romanos, sino que también hereda las costumbres del pecado. Hereda todo
todo. Y todo esto, quizá no se puedan ver, esto no se ve en sus padres, quizá no, quizá sí algunos aspectos, pero sí podemos ver que hoy en día también la sociedad chilena va adoptando otras costumbres que no estaban antes. Y estas costumbres que se están adoptando por la nueva sociedad, por así decirlo, van a ser pasadas a la otra sociedad que viene. Y así mismo va una sociedad cambiante. Para ellos van al futuro, el progresismo, ¿no? Pero en realidad se va degradando porque los valores intrínsecos fundados en los 10 mandamientos se van perdiendo. Pero en realidad, como dice Pedro acá, nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. En este sentido, nosotros también podemos y somos responsables de heredar vana manera de vivir a nuestros hijos si no los educamos en términos de la palabra de Dios. Por tanto, ¿a qué estamos llamados nosotros? Y a esto es donde yo voy a apuntar, hermanos, en esta clase. Estamos llamados a esto. Y lo vamos a demostrar con la palabra de Dios a medida que vayamos avanzando. Estamos llamados a crear cultura. A crear cultura. Por ejemplo, yo no fui, en este caso, educado en un ámbito de mis padres en educación cristiana. Ellos me infundieron varios aspectos y varios valores importantes, mas sin embargo, no se me enseñó, por ejemplo, la lectura familiar, la oración familiar, el orar juntos en la mesa, el orar juntos. No se me enseñó eso. ¿Por qué? Porque ellos también heredaron una cultura intrínsecamente relacionada a esos mismos aspectos, donde en mi país, por ejemplo, no se tiene la costumbre de poner dos platos, un cuchillo para la carne, cuchara, cubierto. Mi esposa se acuerda cómo llegó a comer. Entonces, intrínsecamente eso es relacionado con la cultura que estaba antes y esa cultura fue siendo heredada. A veces incluso se habla de que nosotros tenemos herencia alemana, pero ¿se han preguntado si esa herencia alemana es pecaminosa en sí? Sí, porque a veces se puede decir con orgullo, no, herencia de mi papá, que lo amo mucho. No me está escuchando, pero siempre mi papá dice, no, nosotros tenemos sangre española. Pero en algunos aspectos, esa mentada sangre española, ¿hasta qué punto eso en sí mismo, la cultura que nosotros heredamos es pecaminosa, que no glorifica al Señor? Porque podríamos estar en un aspecto orgullosos por ser descendientes de algún aspecto de raza o por así decirlo de linaje, como ellos dicen. Pero sin embargo, tanto de eso es pecaminoso. ¿Cuánto de eso hemos nosotros examinado si glorifica o no a Dios? Y del pecado, amados hermanos, nunca deberíamos tener nosotros o sentir orgullo. Siempre es aborrecible. Pero también nuestros padres nos enseñaron algunos principios muy excelentes, de los cuales nosotros debemos valorar. Mas, sin embargo, lo que se nos heredó siempre, en casi todas las esferas, fue el pecado y con ello las costumbres del pecado. Ahora bien, que se pongan dos platos, un cuchillo, una cuchara, un tenedor, no tiene nada que ver con el pecado. Son costumbres familiares de cada nación. Mas, sin embargo, hay algunos aspectos, como miramos el chilenismo, la irresponsabilidad, la procrastinación, la mediocridad. Todo eso es algo intrínseco relacionado con el problema del corazón, que radica esencialmente en el pecado. Ahora, si usted nota, Pedro dice que nosotros no nos conformemos a nuestra antigua manera de vivir que heredamos de nuestros padres. O sea, de los deseos que teníamos antes, porque ahora somos una nueva criatura. Y como nuevas criaturas, entonces nosotros no estamos llamados a participar en el sentido cultural pecaminoso de la nación, sino que estamos llamados más bien a como estoy apuntando en este momento, a crear cultura. ¿Cómo nosotros creamos cultura? Bueno, básicamente eso es lo que vamos a estar desarrollando a medida que vayamos avanzando en este tema de cosmovisión. Así que en este módulo 3 de cosmovisión estaremos considerando algunas preguntas a medida que avance el estudio.
¿qué es lo que estamos llamados nosotros como cristianos a hacer en el mundo? Dado que el cristiano vive en medio de múltiples culturas, tales culturas han sido creadas por la colectividad misma de los antepasados. Por ejemplo, los chilenos viven en la cultura chilena. Esta cultura ha sido formada por las costumbres de los antepasados y cambia a medida que cada civilización va desarrollándose, ¿no? Aquí debemos preguntarnos cuánto de esa cultura, como estaba mencionando, cuánto de esa cultura es pecaminosa, porque no todo lo de la cultura chilena es pecaminoso en sí. Decir que toda la cultura pecaminosa cultura chilena es pecaminosa sería caer en un extremismo y en una falta de honestidad, ¿no? No toda la cultura en este sentido chilena es pecaminosa. Como miramos, ser solidario está muy bien, es algo que deben hacer por la gracia los hombres. El asunto son las intenciones, pero es la responsabilidad que tiene todo ser humano en compartir o en amar al prójimo. O quién le dio forma a esa cultura en la cual nosotros vivimos. La otra pregunta que podríamos hacernos: ¿esa cultura exalta al Dios único verdadero? ¿Exalta, glorifica a Dios? Ese es el estándar en realidad para ver si una cultura exalta a Dios o no. Así que las culturas, hermanos, que tienen la realización en el hombre siempre van cambiando, pero la cultura que es creada en términos de la voluntad de Dios no. ¿Por qué? Porque si usted comienza a trabajar desde casa con sus hijos, ellos van a estar siendo formados en términos de la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es permanente y para siempre e inmutable. Comenzar desde pequeños a formar en los términos de la palabra de Dios a nuestros hijos nos da a nosotros también la gracia, Dios, para que podamos trabajar con ellos e ir trabajando con su corazón a través de la palabra de Dios. Esto es muy importante porque aunque no lo entendamos nosotros en primera instancia o que no miremos frutos a corto plazo, a largo plazo traerá grandes frutos, porque hemos invertido tiempo con ellos en la lectura, en la oración, de tal forma que estamos creando cultura. ¿Por qué? Porque cultus, tiene que ver con honrar y adorar. Honrar y adorar. Nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos ¿a qué? A que honren y que adoren al único creador. Por tanto, nosotros ya no estamos pasando la cultura de vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres incrédulos. Por supuesto, podemos tomar algunos valores que ellos nos enseñaron, pero no transmitimos la vana manera de vivir que traemos de ellos. Transmitimos no nuestra cultura, ni siquiera nuestra forma de vivir. Transmitimos la palabra de Dios, la única que puede transformar y formar el corazón. Por tanto, ¿dónde comienza esto, hermanos? De crear cultura. Comienza, si usted lo ve, en la institución del hombre y la mujer del matrimonio. Dios creó el primer matrimonio, Dios creó la primer cultura, Dios creó la primera civilización, Dios creó los primeros seres humanos, Adán y Eva. Y con ellos, él les dijo que desarrollasen lo que Él les había dado. Eso tiene que ver mucho en relación con la familia. La familia, hermanos, es ahí donde Dios comienza y trabaja a través de la civilización. Por ejemplo, hay muchos aspectos que vemos hoy en día de los hijos. ¿Por qué a veces los hijos son como son? Por los padres también. Tienen responsabilidad los padres. No solamente los hijos, los padres también tienen responsabilidad. Ciertamente el corazón de los hijos se desvía, ¿no? Pero los padres deben estorbar el pecado. Perdón. Los padres deben estorbar el pecado de sus hijos y así evitar que ellos se desvíen. Esa es la responsabilidad del padre o de los padres. Pero el hombre incrédulo no tiene esto en mente de crear cultura. El hombre incrédulo tiene la mente de heredar lo mismo. No, que así es la sociedad, así voy a hacer y listo.
te adaptas a ello. Pero vemos que la palabra del Señor dice en el versículo 14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Entonces, ¿a qué somos llamados nosotros? Estamos llamados a esto, hermanos, a crear cultura en términos de la palabra de Dios. Toda enseñanza debe radicar en las Sagradas Escrituras, ¿no? Pastor, y ahí, por ejemplo, bueno, cuando yo conocí al Señor, entendí eso de una manera, pero encontré varias dificultades en el aspecto de que cuando uno, por ejemplo, entra al círculo cristiano, ¿cierto? Se entiende muy bien el tema de las enseñanzas con respecto a todo lo que es espiritual. Pero cuando hablamos, por ejemplo, en temas seculares, como que uno queda como... Y por ejemplo, en ese libro de integridad intelectual, Harry Blamires dice, arguye que ya no hay una mente cristiana, dice, que el pensamiento cristiano ha sido secularizado. Con mente cristiana no se refiere a individuos que piensan, sino a un conjunto de conceptos y actitudes colectivamente aceptados. Una corriente de pensamiento cristiano para guiarnos, una escuela de pensamiento con que podamos dialogar. Opina que tenemos que buscar amigos no creyentes para conversar con profundidad acerca de temas de actualidad o temas de literatura seria. Me gustaría poder decir que no tiene razón, pero creo que su observación es bastante aceptada en general. Es cierto, ¿por qué? Porque el cristianismo de hoy ha separado la vida en dos partes, secular y sagrado. Ese es el problema que afecta al cristianismo hoy por hoy, lo secular y lo sagrado, ¿no? Y cuesta mucho, incluso uno ya estando consciente de eso, cuesta como unificar la mente para que tenga un pensamiento íntegro desde la palabra de Dios. La caída, hermana, afectó todo. El pecado nos ha afectado tanto, hermanos, tanto que nos estamos recobrando por la gracia de Dios. El Señor está santificando, incluso continúa trabajando. Porque también nosotros tenemos, incluso al tener una mente tan integral, a veces disociamos las cosas por lo mismo, por el mismo pecado. La caída ha afectado profundamente el corazón y la mente, que nos cuesta pensar las cosas en términos de la palabra de Dios. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso, y ahí está el sometimiento del creyente. Ahora, esto de lo secular y sagrado, en la Reforma se había eliminado. ¿Por qué? Porque para el catolicismo romano fue que implementó eso con bastante ímpetu, de que ser sacerdote o predicar la palabra es sagrado, orar es sagrado, leer la Biblia es sagrado, pero no trabajar, eso es secular. Eso es secular. El trabajar, no, eso es secular. Estudiar, eso es secular. Pero eso está en oposición a la palabra, porque la palabra del Señor dice que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo. Y eso, hacer todo para la gloria de Dios, involucra no solamente predicar, orar, ir a la iglesia, involucra también esos aspectos laborales, sociales, familiares y todos esos aspectos culturales. Todo lo que nosotros hacemos, incluso hasta comprar verduras, debe glorificar al Señor. Cuando pagamos lo que nos están cobrando, y si nos dan algo más vuelto, entonces no nos debemos devolverlo. ¿Ah? Es nuestro compromiso tener una fe integral en todas esas áreas. Pero hermanos, eso comienza cuando hay un temor profundo de Dios, tener una conciencia plena de que Dios es omnisciente y que nos está viendo, y esa mente integral solamente es posible en términos de la sujeción de los pensamientos de los creyentes a la palabra de Dios, llevando cautivo todo pensamiento. Entonces eso es en términos de palabra de Dios, debemos llevar y someter nuestros pensamientos por la palabra de Dios, ¿no? O sea, nosotros debemos pensar lo que Dios dice acerca de las cosas. Nos cuesta, pero ¿por qué nos cuesta? Tenemos una mente caída y también ocupamos muy poco tiempo en escudriñar. Y a veces la Biblia solamente se lee en aspecto devocional. Devocional, ¿no?
Y la idolatría igual, pastor. La idolatría, porque, por ejemplo, cuando yo le decía eso el otro día a mi esposo, cuando yo acepto una narrativa, ¿cierto? Como la última autoridad, o sea, no hay una palabra más autoritativa que esa. Yo desplazo a Dios. Yo desplazo a Dios. Y si Dios no está siendo el primero en mi pensamiento, entonces Dios no está siendo el primero. Bien lo Entonces, ocupa el hombre o el pensamiento nuestro. Exacto. Entonces, eso también es una forma de idolatría. De hecho, todo lo que no ocupe nuestro primer lugar en la mente y en el corazón es idolatría. Incluso hasta nuestros mismos pensamientos pueden volverse idolatría, formar ídolos de carne, ¿no? O de pensamiento. Aquí en el punto del devoción, a veces se lee la Biblia solamente de forma devocional, pues, ¿qué es lo que tiene Dios que decirme en este día? Pero si nosotros vamos a la Escritura, vemos mandamientos que nos desafían. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Eso es un desafío. Y ese es un mandamiento que nos está dando. En lugar de ir a la Biblia, ¿qué tiene Dios para mí? Debo ir. ¿Qué debo yo como criatura darle al Creador? Note, usted ya no pone usted a Dios a su servicio, sino que está poniendo a Dios como aquel que le está ordenando a usted que haga. Y ahí es donde está la verdadera satisfacción del creyente, hermanos. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios le va a traer satisfacción a su vida. ¿Por qué? Porque se está conformando a la voluntad de Dios. Eso es muy necesario, hermanos, en ese aspecto, porque la Biblia nosotros podemos abrir y decir que tiene para mí, ciertamente, tiene muchos mandamientos para nosotros, pero más que tener esa mente de qué tiene para mí, debemos pensar de qué exige Dios de mí en ese día o en este día. Eso da un giro total porque ya nosotros no somos el centro de atención ahí, es Dios y solo Dios. Y Dios nos exige como criaturas que cumplamos los deberes que Él ha ordenado. Hasta en leer la Biblia hemos sido afectados, hermano. Necesitamos renovar nuestra mente en la palabra del Señor. ¿Qué decía el salmista? Señor, cuando leo tu palabra, tu siervo es amonestado. Amonestado. No solamente en este sentido de ir a la palabra del Señor para ver qué tiene para mi beneficio espiritual, sino también qué es lo que glorifica a Dios al momento de leer. Y eso, hermanos, va a tener un efecto profundo en la mente, porque ya no vamos a leer la Biblia de una forma devocional, de día para día, día para día. O como se miraba ingeniosos para el momento, ¿no? Comida para hoy, hambre para mañana. Solamente el Señor puede sustentar, por tanto, entonces, nuestra vida espiritual cuando nosotros ponemos en el centro a Cristo nuestro Señor. Bien, avanzando, hermanos, ya que el tiempo avanza, vamos a ver algunos enfoques que hay con respecto a la cultura. Estos enfoques fueron escritos en el siglo XX por un teólogo alemán, Richard Niebuhr, en su libro Cristo y Cultura. O sea, no es que fueron escritos por él, sino que él mismo hizo una investigación histórica de los enfoques históricos con respecto a la cultura. He tomado el título de cada enfoque y lo vamos a explicar en esta clase. Cristo y la cultura. Sí, Cristo y la cultura. Si quieren buscar ese libro, está disponible en español, Cristo y la cultura. Cristo y cultura, el de Richard H. Richard Niebuhr. Sí, ahí está. Hay otro libro que es más moderno, sobre la cultura también, que es escrito por Donald Carson. También es Cristo y la cultura, pero está más actualizado, ya que está en el contexto de hoy. De Donald Carson, Cristo y cultura. Ahora, en su libro Cristo y Cultura, este teólogo presenta 5 modelos o 5 enfoques que el libro que les recomendé de integridad intelectual de Richard Ramsay, él los menciona también. Son 5 enfoques que él presenta. Están
está el cristianismo contra la cultura. Estos enfoques, cristianismo contra la cultura. Este es el primer enfoque. También está cristianismo sobre la cultura. El cristianismo sobre la cultura. También está el número 3. El cristianismo en la cultura. Número 4. El cristianismo en tensión con la cultura. Y número 5, el cristianismo transforma la cultura. Estos son 5 de los 5 enfoques que da este teólogo alemán. Yo tengo un enfoque que lo vamos a desarrollar después, pero vamos a ver estos 5 enfoques. De estos 5 enfoques son los que se han desarrollado durante la historia. Le voy a dar un enfoque que particularmente manejo, que es el cristianismo en medio de la cultura. Este enfoque, por supuesto, como no me conoció el teólogo, no está en su libro, pero yo lo voy a explicar, este enfoque que es el cual yo me asocio, el cristianismo en medio de la cultura, que tiene que ver mucho también con el enfoque 5, el cristianismo transforma la cultura. Explicamos primero el cristianismo contra la cultura. ¿Qué significa esto? Bueno, el enfoque del cristianismo contra la cultura dice de esta forma: la cultura es mala, por tanto, huyamos de ella. ¿Ah? No, la cultura es mala, huyamos de ella. Ese es el cristianismo contra la cultura. No hay que confundirlo contra aquellos que están contra la cultura, ¿no? Nosotros estamos, por supuesto, somos anticultura, por así decirlo, pecaminosa. Estamos en contra de todo aquello que se levante en oposición a Cristo. Pero en un aspecto histórico, el cristianismo contra la cultura tiene que ver con la que ellos dicen, la cultura es mala, por tanto, huyamos de ella. Tiene tendencias legalistas. Afirma que toda cultura es mala. Trata de restringir a los cristianos en su interacción con la sociedad. Por naturaleza, este tipo de enfoque es escapista, y en el contexto histórico cristiano se identifica con el monasticismo, ¿no? Monasticismo fue alguien, el que fundó el monasticismo fue un hombre llamado Monaco. Él dijo que el cristiano tenía que apartarse de todo e irse a un monasterio y vivir para la gloria del Señor en privado. Estos son como los montañeros. Monasticistas, los montañistas también tenían ideas, sí, aquellos que se huían a las montañas, todo eso tiene que ver también con esas ideas. Y este enfoque se basa en un entendimiento errado de los textos Juan 17, 14, 16 y de Juan 18, 36. Mi reino no es de este mundo. O de que los cristianos no son de este mundo, por tanto los cristianos no tienen que vivir en este mundo. Tienen que apartarse del mundo. Los grupos religiosos de esta postura son los testigos de Jehová, los Amish, los menonitas
los anabaptistas, que son también los pietistas, los metodistas y los bautistas fundamentalistas. Bautistas fundamentalistas. No somos de ellos, pero... ¿Podrías explicar? ¿Cuál? Ese texto. Vamos a ver los textos de Juan primero, 17, 14 al 16. Y de Juan 18, 36. Pero Juan 17, 14 al 16. Hermanos, yo estoy presentando diapositivas, no sé si están viendo. Es que yo no veo. Ya. ¿Sí? Vamos aquí, vamos a comprar una más grande, ¿no? Juan 17, 14 al 16. Ah, se la otra. No, tiene más agua. Son 4 horas. ¿Alguien lo lee, por favor? Juan 17, 14 al 16. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo como yo no soy del mundo. Note ahí. Note eso lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Esto del cristianismo contra la cultura, de que la cultura es mala, por tanto huyamos de ella, está tomado estos versículos del versículo 14 al 16 con una mala interpretación. ¿Está enseñando Cristo que nosotros huyamos de ella? Más bien, ¿qué está orando? ¿Por qué está orando nuestro Señor? Porque cuando en la Biblia usted lee mundo, está hablando de lo que vemos, hermanos, en cuanto a lo social. Aunque el término cultura no aparece, pero sí aparece cuando lee usted mundo. Mundo. Tiene que ver con esos aspectos culturales de la cultura intrínseca. Pero que no nos saque, ¿no? En el versículo 15. Dice 17:15. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí está muy claro el texto, específicamente en el versículo 15. No te ruego que los saques del mundo. Nos dejó en el mundo para que vivamos en este mundo. Pero él dice algo muy importante en el versículo 16. Ellos no son del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros, mis queridos hermanos, tenemos un nacimiento espiritual que procede del cielo. Y por eso dice Filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y cómo debemos vivir nosotros aquí en la tierra? Como peregrinos y extranjeros. ¿Y qué significa eso? Que nosotros, en primera instancia, nosotros somos del cielo, pero también en otro punto también somos de aquí de la tierra, porque estamos viviendo en nuestra naturaleza pecaminosa, incluso aquí en la tierra, y continuamos viviendo. Pero debemos vivir puesto, como lee en Hebreos 11, poniendo la mirada a la ciudad celestial. ¿Por qué? No es que el creyente tenga doble ciudadanía en sí. El creyente tiene una identidad y es la identidad que le ha dado Cristo. Pero como identidad que nos ha dado Cristo, nosotros tenemos un llamamiento en este mundo de vivir en este mundo, porque el Señor no nos ha sacado de este mundo. Él dice en el versículo, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, no son de parte de la cultura, del sistema que nosotros vimos. No somos, porque nuestro nacimiento es de parte del Señor. Es un nacimiento espiritual, es un nacimiento que transformó completamente nuestro corazón, procede del cielo y es sobrenatural, por supuesto, mediante el Espíritu Santo. Por tanto, él dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros no somos de este sistema. Nosotros somos en ese aspecto del cielo que estamos viviendo de paso en este mundo. Pero a medida que vivimos de paso en este mundo, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Huir de este mundo o vivir en él? Vivir y ser contracultura. Debemos vivir en este mundo. Más adelante usted puede ver a los apóstoles nunca le dicen a los hermanos, huyan del mundo. O sea, en el sentido físico, ¿no?
Esto está hablando de un sentido del maligno. Por eso dice en el versículo, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Que el Señor no nos saque del mundo en sí mismo, pero sí que nos guarde en el mundo de el maligno. Entonces estamos llamados a vivir acá. Y mientras estemos acá, vamos a vivir acá, hermanos. Porque este es el mundo que Dios creó. Y este es el mundo que Cristo Jesús vino. Y el cual está sujeto a vanidad, como dice. El mundo en sí mismo no es pecaminoso, es decir, en la estructura que Dios creó. Pero sí el corazón del hombre que le ha dado el sistema a este mundo, un sistema caído, un corazón corrupto, a esos deseos pecaminosos, a la vanidad de la vida, a ese sistema, a ese modo de vivir es que apunta la Biblia cuando habla de mundo. Pero la creación misma no es mala en sí. Los gnósticos decían eso. ¿No? Recuerda, los gnósticos interpretaron también mal estos textos. El mundo es malo. Las cosas que Dios creó son malas. Ciertamente, el mundo o la creación fue afectada, hermanos, de una forma negativa, pero la creación misma no posee pecado. En la Biblia usted nunca va a leer que la creación misma posee pecado. Está sujeta a vanidad, de lo contrario. Pero la creación misma ha sido en este sentido afectada a causa del pecado humano. Pero la creación no fue la que desobedeció. El sol sigue saliendo, la luna sigue, el mar sigue en su estrecho que el Señor le puso. Obedece. Por tanto, la creación misma no pecó. Pecó el hombre y a causa de la pecaminosidad del hombre afectó la creación. La creación está sujeta, por tanto, a la vanidad misma del hombre. Y lo que está esperando, dice Pablo en Romanos, ¿qué es? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esta creación misma, cielos nuevos y tierra nueva donde el Señor hará, es la misma creación que nos habla Dios creando en Génesis. De una forma tan transformadora la vemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 21. Pero bien, ese texto se entendió mal por los gnósticos de tal forma que llegaron a decir que la materia era mala y que el mundo es malo en sí mismo como creación. Pero hay que hacer una diferencia notable. La creación no es mala en sí mismo, pero sí sabemos que la cultura pecaminosa es mala en sí, de la cual nosotros debemos estar en contra de ella, pero estamos llamados a vivir en medio de esa cultura. Ahora, esto es importante porque también es tomado, mi reino no es de este mundo, en Romanos, también en Juan 18:36. ¿Alguien lo lee, por favor? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Este es otro texto que se enseña básicamente que el reino de Dios no es de este mundo, pero está enseñando Cristo realmente que el reino de Dios no tiene ninguna implicación práctica en la vida aquí en la tierra. Está hablando de su origen. Acá en Salmo dice Jehová reina. ¿Y en dónde reina? En todos lados reina el Señor. Pero ¿qué es lo que está enseñando aquí? Él está diciendo está hablando de procedencia, pero no de pertenencia. ¿A quién le pertenece este mundo? Le pertenece juntamente Dios como creador, es el que ha creado este mundo. Los salmos continuamente dicen que le pertenece al Señor, pero momentáneamente, como le pertenece al Señor, Dios ha permitido que esté bajo el maligno. Es contrario, no es que el mundo sea de Satanás. Momentáneamente el Señor le ha permitido que esté bajo el maligno. Eso es algo muy diferente a decir que Satanás es el dueño de este mundo. Entonces, cuando habla que mi reino no es de este mundo, el Señor está enseñando claramente de que la procedencia de su reino no es de esta tierra. La procedencia. Y note, ¿por qué no? Porque en el versículo dice, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Como la procedencia no es de la tierra, los servidores, que son los ángeles, pelearían y no pelearon. Y claro, él dijo que él podía orar para que el Señor enviara legiones de ángeles, ¿verdad? Y el Señor los hubiese enviado. ¿Por qué? Porque a él le pertenecen todas las cosas, por él, para él
fueron hechas todas las cosas y todo lo que existe, Dios lo sustenta con la palabra de su poder. Por tanto, lo que Cristo está diciendo acá es que su reino no es de procedencia terrenal, pero el reino de él tiene pertenencia aquí en la tierra. Lo podemos testificar en todas las escrituras. Los reinos del mundo, dice Apocalipsis, han venido a ser de Dios y de su Cristo. Entonces, ¿acaso entonces el reino de Dios no es de este mundo? Si en Apocalipsis dice que los reinos de Dios vienen a ser de Dios y de su Cristo, porque todo es del Señor. De Jehová la tierra y su plenitud. Todo es del Señor, mis hermanos. No hay nada que el hombre pueda reclamar como suyo o propiedad de él. Todo es del Señor. Por tanto, el reino de Dios no es de procedencia terrenal, pero sí es de pertenencia. Es decir, a Dios le pertenece todo esto, todo el mundo. Ahora, ese texto también ha sido usado para enseñar de que el reino de Dios no tiene implicaciones en esta vida. ¿Hay reino de Dios? Sí. El dominio de Dios, el reino de Él, no solamente está en este mundo, sino en todo, hermanos, en toda la creación. Todo obedece a las leyes dadas por el Señor. Todo obedece a su santa palabra. Y eso es importante entenderlo porque los anabaptistas entendieron estos textos de esa forma, o los testigos de Jehová, los Amish, los menonitas, los metodistas y los bautistas fundamentalistas, y llegaron a una conclusión: la cultura es mala, por tanto huyamos de ella. Huyamos de ella. Y eso es lo que pasan haciendo, por ejemplo, lo que hicieron los Amish. ¿Qué hicieron los Amish? Totalmente se fueron, hermanos. No pueden usar electricidad porque no pueden usar teléfonos. Y si alguien usa un teléfono, lo excluyen de la comunidad. Andan en carreta, en caballos. No usan nada que tenga que ver con el mundo, porque interpretaron un mundo como todo lo que tiene relacionado con este mundo caído. ¿Y todavía hay de ellos? Todavía en Estados Unidos, de hecho están poblando Perú, algunos lugares de Chile, andan comprando terrenos lejos de los centros urbanos y ahí se van a poner sus Los menonitas igual. menonitas. Anabaptistas son descendientes de hecho de la cosmovisión anabaptista. Los metodistas. Los cuáqueros. ¿Has visto los cuáqueros? Y los bautistas fundamentalistas. Entonces eso en última instancia es monasticismo práctico. Tú te apartas porque si interpretas mal estos textos, y aquí, hermanos, es importante, aquellos que interpretan mal las escrituras cometen muchos graves errores en la práctica y en teología, y al final tiene conclusiones erradas en la vida. Estos anabaptistas que interpretaron estos versículos de esta forma perjudicaron un montón, perjudicaron a una civilización completa donde ellos están disociados de toda la sociedad. Ahora, ¿enseña eso la Biblia? No lo enseña, mis hermanos, en ninguna parte. En ninguna parte. Las escrituras nos enseñan que nosotros huyamos de la cultura y de que vivamos aparte o que hagamos una cultura aparte. No. Segundo, el cristianismo sobre la cultura. Este es otro aspecto. La cultura se renueva, por tanto debe renovarse por imposición, con tendencia al sincretismo propio de la Iglesia de Roma. Al conquistar América, los sacerdotes romanos vincularon las creencias nativas con la fe cristiana. Se reemplazaron las antiguas costumbres paganas, imponiendo el cristianismo sobre esa cultura. Sin embargo, para hacerlo más atractivo, se vincularon los aspectos culturales antiguos. Por ejemplo, los santos reemplazan al dios del maíz, At-Mun. Fue reemplazado por San Andrés, la diosa maya del amor Ixchel, por la Virgen María. A eso se le llama el cristianismo sobre la cultura. O sea, tú pones una cultura sobre otra y usas esa cultura, esos principios de esa cultura para hacerla más aceptable. Eso es lo que hizo el catolicismo romano cuando llegó a América. Tomó en este sentido los dioses de aquellas naciones paganas
y las transformó en santos, ¿no? San Andrés. Por ejemplo, el caso del dios del maíz. Los mayas, para ellos es Admun, pero en lugar de decirle que era Admun, se le dijo que era San Andrés. El maíz es el choclo, sí, el choclo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se impuso sobre esa cultura, otra cultura, pero con diferentes facetas, pero el mismo problema de idolatría. Y eso lo tenemos, por ejemplo, en América. En América, en totalidad, las personas, por ejemplo, en Honduras, en México, son personas que adoran mucho a los santos. Aquí no he visto mucho, pero creo que ha de ver también, ¿no? La adoración a los santos. Sí, así es. Todo eso fue por eso del cristianismo sobre la cultura. El cristianismo está sobre la cultura y si está por sobre la cultura, entonces la cultura se puede renovar y esa cultura se renueva por imposición. Y tal imposición da el resultado de lo que hizo en este sentido la tendencia sincretista que tuvo Roma al imponer lo que se conoce como su cristianismo en esas áreas, por ejemplo, en México, aquí incluso en América, donde se adoran a los santos para toda ocasión, para el santo de la tierra, el santo del amor. En mi país, por ejemplo, ponías un santo de pata para arriba, así, y eso decía que al ponerlo, durante 15 días te aparecía tu primer amor. Cuando se pierde la llave, no sé cómo le llaman. Ah, también buscan mediante un santo, ¿no? ¿Cómo? Cuando se pierde la llave, no sé cómo. Una colina perdí una llave y tienes que revisar a santo no sé cuánto que aparece. ¿Y aparece su llave? Claro. Sí. Claro, eso fue lo lo mismo, pues esas tendencias animistas eran también propias de aquellos mayas, de las personas que habitaron aquí, de las personas nativas que habitaron aquí en Chile. Fue adoptado, por tanto, el cristianismo sobre la cultura y solamente se cambió para hacerlo más vinculante o para hacerlo más aceptable. Se cambiaron los nombres, pero los demonios siguen siendo los mismos. La idolatría sigue siendo la misma. Se cambiaron simplemente los nombres. El grupo religioso caracterizado por esto fue el catolicismo romano. También está el otro enfoque, el tercer enfoque, el cristianismo en la cultura. Este otro enfoque que es: la cultura es buena, por tanto, sigamos sus pisadas. Vamos a ver. Hasta acá lo voy a llegar, no voy a seguir leyendo para que ustedes también interactúen. ¿Creen ustedes que la cultura es buena? Porque en última instancia, estos enfoques o estos 5 enfoques tienen solamente 2 puntos. El enfoque bueno y el enfoque malo. Es decir, cultura mala, cultura buena, así mismo. Unos dicen buena, otros dicen mala. El cristianismo es la cultura. La cultura es buena, por tanto sigamos sus pisadas. ¿Será cierto? No. Hasta el momento ya hemos desarrollado que no, ¿verdad? Bueno, Marco, ¿le puede bajar a subir a la diapositiva? ¿Sí? Ah, no, la dejó ahí para que ¿La dejó ahí? lo veamos. Sí. Ah, Hoy en día vemos que, por ejemplo, dentro de la misma iglesia se adoptan ciertos, o se toman cosas que son parte de la cultura y se aplican a la iglesia. Cuando Dios ha aplicado una norma de cómo debe ser adorado, y esa es la cultura que nosotros deberíamos adoptar. Entonces, en sí la cultura no es mala. Lo malo es cuando nos parte de esa cultura, ¿cierto? Lo mismo que la ley. La ley
las leyes que establece el hombre no son malas, siempre y cuando no transgredan la ley del Señor. O no vayan en contra de la ley del Señor. Claro, pero la cultura como sociedad, pues, en sí mismo, ¿cómo la podemos ver? Porque ahí estamos partiendo en crear la cultura, y ahí sí es buena, si se va en términos de la ley de Dios. Pero básicamente, como la vemos nosotros, mala, ¿va? Está corrompida. En menor o mayor grado siempre hay grado de corrupción. La cultura siempre va a ir llena de costumbres. Y está ligado al hombre. Sí, pues, Todo Parten en el mundo. parten en el hombre, claro. costumbres, De hecho, tradiciones. Podemos escuchar la típica frase que esto fue de nuestros ancestros, las costumbres de nuestros ancestros, que volvamos Las tradiciones. a las tradiciones. Claro. Tradiciones del pueblo. Claro. Eso es pensamiento humano. Entonces, en sí mismo, toda, en definición extensamente, en colectividad, la cultura es mala. En sí mismo. Pero, esto es importante, lo que hablaba la hermana, cuando nosotros creamos cultura en términos de la palabra de Dios, eso no es malo, es bueno porque es afable, porque glorifica al Señor, pero en sí la cultura en la cual nosotros vivimos es mala. Es mala. Entonces, si la cultura es buena, según el cristianismo en la cultura, por tanto sigamos su pisada. Y esto con tendencias a la teología liberal. Se preocupa por la cooperación de las tendencias culturales del momento. La cultura es buena, a veces se realizan cosas malas. Por lo general se establecen en iglesias que tienen actividad política y que usan el púlpito para propaganda partidarias. Adoptan además los métodos culturales tanto para la iglesia como para la vida práctica. Esto se puede notar mejor en la música. La iglesia marcha al compás de la cultura. También esta tendencia se ha mezclado con el marxismo y con la justicia social. Creen que Dios está operando en la cultura por medio de revoluciones, agentes políticos, agentes sociales y culturales. La preservación de la buena cultura viene por medio de los esfuerzos humanos, dicen ellos. Por ejemplo, Richard Ransay, en su libro, citando al mismo teólogo alemán que les mencioné, dice que algunos reciben mucha influencia de una subcultura conservadora para formar ciertos valores, y estos valores no siempre coinciden con la enseñanza bíblica. Grupos religiosos, iglesias de la prosperidad, conservadores culturales de las buenas costumbres y la teología de la liberación. Ellos específicamente tienen un enfoque a la tendencia de la teología liberal, a lo que se conoce como el evangelismo social. ¿Ah? No, sí, todos son buenos. A veces la gente hace cosas malas, pero en realidad todos son buenos. O a veces se tiende a ver al hombre como víctima, ¿no? Del pecado. El pecado le llaman error. Error, por supuesto. O al matrimonio ilícito, al adulterio se le llama unión libre, ¿no? O convivencia. Pero básicamente esta tendencia es muy fuerte en muchas congregaciones que tienen la teología liberal intrínseca. Y ahí vemos algunos pastores participando en política, pero sin el conocimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí hay pastores que, según me han comentado, que participan, pero no tienen ningún entendimiento de la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la base de ellos? La teología liberal. El ejemplo de eso es Genaro. Si le pregunta al mentado Genaro, ¿la cultura es buena? Claro que es buena. Y es tan buena que, por ejemplo, para los 18 de septiembre él invita a los bailarines de cueca, que forman parte de nuestra cultura, ¿cierto?, a bailar dentro de la congregación. Adopta. Donde que se han estado nosotros, nos vestimos de a bailar. Porque hicieron como una especie de derramada cristiana. O en Navidad iba para el Jesús con el pesebre. O típico que se visten de viejito pascuero para Navidad. Para la vida del 24. De hecho, está envolvente en el tema de lo social con estos factores, porque, por ejemplo, y efectivamente hacen entender un bien. Se ve que se hacen un bien en cuanto a lo social, pero hay un nulo, digamos, una nula claridad
de que ellos predican el Evangelio. Por ejemplo, hoy día leía una noticia de la extensión del Hogar del Alba. Hicieron una nueva casa, una nueva fundación, creo, para las mamás jóvenes. Es como un hogar de acogida para las mamás jóvenes, Sí. para su bebé. Entonces ahí salía hablando Ginebra. Decía que el trabajo social de la iglesia cada día está avanzando más. Claro. Ahí está con el alcalde. Sí. Ahí vemos. Porque en sí mismo la cultura es buena. Sigamos sus pisadas. Y al son de esa cultura, entonces van caminando y van adaptando métodos, a medida que se van adaptando al siglo, al mundo. Y eso, hermanos, es horroroso. ¿Por qué? Porque esa gente es la que está representando el verdadero cristianismo. Ellos no son verdaderos cristianos, pero cuando hablan en contra de los cristianos, ¿en contra de quién hablan? De ellos, pero nos embolsan a nosotros ahí también en el mismo saco cuando no tenemos nada que ver con ellos. Como decía Kiko, con esa chusma, ¿no? No, en el sentido de esas personas, no tenemos nada que ver, pero la gente, al desconocer, nos vinculan a todos, generalmente a todos. No hay una clara diferencia porque también en este caso hay responsabilidad de parte nuestra que no hemos mostrado realmente este tipo de contracultura que se puede decir, en este caso, para que se denote la distinción. Ha sido como todo como homogéneo, y eso obviamente porque no nos hemos parado en el camino y hemos preguntado por la senda antigua. Claro. No hemos tenido, mejor dicho, representación, ¿no? Claro. Y que la gente pueda decir, este es un verdadero cristiano, y eso es un ejemplo de cristiano. ¿Cuesta escuchar a una persona hoy en día así? Como que fue el hermano Diego de los maestros que era evangélico, no, esos son los peores. Sí, hermano. Entonces nosotros tenemos el cristianismo hoy en día, el profesante, tiene en todos los aspectos, en el laboral, en el económico, en la iglesia, en lo social, un mal ejemplo deplorable. Porque se le ha llamado cristiano a personas que no son cristianas. E incluso cristianos que pueden ser cristianos, pero no tienen una cosmovisión cristiana integral, una fe integral en todos los aspectos de la vida. Porque tienen una fe fragmentada. Una fe fragmentada, y eso lleva, por ejemplo, a tener una dualidad secular y lo sagrado, ¿no? Soy más reverente cuando estoy en la iglesia que cuando estoy en el trabajo. No. Debe de haber reverencia en todo, hermano. Debe de haber una unanimidad, una concordancia de lo que decimos con lo que creemos. Y eso en realidad es lo que el Señor nos ha llamado. Bien, otro aspecto. El cuarto, el cristianismo en tensión. Se me quitó esta. Sí, Permítame. Aquí está. El cristiano en tensión. Bien, el cristiano en tensión con la cultura. La cultura es mala. Por tanto, no hay manera de evitar su influencia. Con tendencias pragmáticas, ¿no? El cristiano en tensión con la cultura. La cultura es mala, por tanto, no hay manera de evitar su influencia. Con tendencias pragmáticas, aunque es mala, si funciona es suficiente. No importa, con tal que trabaje. Y dado esto, no se puede evitar su influencia. Se caracteriza por un quietismo impresionante, a lo que lo lleva a una inactividad en la vida. Se conforma con iglesia, trabajo, casa, pero no tiene ningún deseo de trabajar en la obra de Dios, en la iglesia, trabajo, casa. Es decir, en el aspecto cultural. El contexto que estamos viviendo es un ejemplo de este enfoque. Dicen que hay que someterse a Cristo, pero al mismo tiempo se deben someter a los contextos culturales. En el fondo, esto se caracteriza por la filosofía existencial. O sea, sí, me someto a Cristo, pero también me someto al contexto cultural. ¿Cómo es eso? O me someto a Cristo, pero también al mismo tiempo me someto a las medidas contrarias a la palabra de Dios.
O dicen también, ¿y qué vamos a hacer? El grupo... Así, no, pues no, claro, entonces no hay una manera de evitar su influencia. ¿Por qué? Esa es la postura. Pues, no, si la cultura es mala, entonces quedémonos así. Suficiente, si funciona, suficiente. No hay nada que hacer. Pero no habla de una responsabilidad que tienen los cristianos con respecto a esa cultura. Pues. La responsabilidad que tenemos con respecto a la responsabilidad social en todas esas áreas. Que si el mundo se está cayendo en pedazos, prácticamente nosotros tampoco debemos caernos en pedazos juntamente con el mundo. Y uno de los textos que se usa básicamente en esta postura es aquella que dice que los hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero son los hombres, nosotros no. Nosotros no debemos ir de mal en peor, engañando y siendo engañados. Nosotros vamos según la palabra del Señor. Y la iglesia va creciendo y asimismo el reino del Señor se va expandiendo. Como la aurora de blanca, que vamos como en aumento. Claro, hasta que el día es perfecto. Entonces, por una parte, los hombres, ellos están de esa forma, pero por otra parte, los cristianos vamos en renovación. Pues, y vamos, como vimos en historia, hacia un clímax final de consumación glorioso. No como ellos lo ven. Entonces esto lleva a un quietismo, hermano. No hay forma de evitar su influencia. Sí hay forma. Cuando tú te apegas a las escrituras, tú puedes resistir el mal y puedes evitar su influencia en tu vida, en tu familia y en el contexto de tu familia. No, es que está todo malo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? O también dice, por ejemplo, mis vecinos que son cristianos, también dicen, bueno, hijita, me dicen que la palabra del Señor tiene que cumplirse. Y justamente yo ocupo lo que usted acaba de decir, pues yo le digo, sí, es verdad, la palabra del Señor tiene que cumplirse, pero no es nosotros. En ellos, pero no es nosotros. De mal en peor. Claro. En ellos se va a cumplir, pues en los apóstatas, en los falsos. En nosotros se cumple la palabra de que vamos de gloria, ¿no? Hasta la consumación gloriosa de los hijos de Dios. Pero ahí está el punto, hermanos, que si nosotros nos involucramos con ellos mismos, vamos a decir, bueno, el mundo está cayendo, entonces la iglesia no tiene que descarriarse. Más bien la iglesia debe ser el aguijón para toda situación. Y los grupos religiosos en este sentido son las iglesias reformadas, algunas, no todas, iglesias presbiterianas que tienen tendencias al metodismo, calvinismo. Iglesias reformadas, no todas, algunas. Yo conozco iglesias reformadas que tienen este pensamiento incluso. O incluso iglesias presbiterianas. Esa es la tensión, ¿no? Y en este 4 enfoque creo que es el que más se ve hoy en día. El cristianismo en tensión con la cultura, ¿no? Entonces, como no hay manera de evitar la influencia, entonces, ¿qué hacemos? ¿Quedarnos de brazos cruzados? No, hermanos, hay que resistir el día malo. Efesios capítulo 6. Hay que oponernos a todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay que resistir firmes en la fe. No hay que claudicar. Por tanto, esto no nos debe llevar a nosotros a un quietismo, ¿no? Más bien debe llevarnos a una forma de vida donde trabajemos para la gloria de Dios. Si ellos se emborrachan, nosotros hacemos ágapes. Si ellos se prostituyen, nosotros nos casamos. Si ellos matan bebés, nosotros procreamos. O sea, nosotros vamos haciendo y cumpliendo el mandamiento del Señor. Si ellos no, en este sentido la cultura, si ella se está degradando de esa forma, nosotros por otra parte debemos hacer lo que la palabra del Señor dice y de los resultados Dios se encargará. Por tanto, eso no nos va a llevar a un quietismo, sino más bien a una actividad activa en el reino de Dios. No hay un compromiso en la iglesia con respecto a la cultura, no hay un compromiso en el trabajo, en la casa. Hay solamente lo que mirábamos la vez pasada que ustedes decían. Bueno, la vez pasada, hace un momento, había un punto que habían dicho, mediocridad, ¿no? Mediocridad, se vuelve mediocre en sí mismo. Bien, está el otro punto que es el cristianismo transforma la cultura. El cristianismo transforma la cultura es mala, pero Dios está obrando para mejorarla.
con tendencias al neocalvinismo. Aunque la cultura es mala, Dios obra en ella para mejorarla. El énfasis radica en redimir la tierra para Cristo. Se suele asociar con la teología del dominio, ya que estos persiguen la transformación de una sociedad mediante la política y de las reformas del sistema. Aunque no todos los neocalvinistas adoptan la teología del dominio, todos neocalvinistas o neocalvinistas creen que la cultura mejorará en transformación de la cultura, de redimir todo para Cristo. El grupo religioso caracterizado por esto es el neocalvinismo kuiperiano o caiperiano. El neocalvinismo, hay dos formas de neocalvinismo. Hay un neocalvinismo moderno que se identifican hombres como Tim Keller. ¿No se han escuchado Tim Keller? Que dicen que se dividen en el neo y en el new. Gracias. En el neo y en el new. Bueno, ahí hay un juego de palabras, pero dicen que en eso se... El nuevo neocalvinismo. El neo es sí, el de Kuyper, el de Abraham Kuyper. No, es el new. El neocalvinismo es el de Abraham Kuyper y el new, que es nuevo calvinismo, es de Tim Keller. Y de Piper. Sí, y de los nuevos de Coalición por el Evangelio. Sí. Y todos estos que son tendencias neocalvinistas, nuevo neocalvinismo. Aunque no entendamos esto en un momento, lo vamos a entender más adelante. Bueno, el neocalvinismo, el que estamos viendo, el que el cristianismo transforma la cultura, la tendencia es que ciertamente la cultura es mala, pero Dios obra en ella para mejorarla. Ellos tienen una visión, en este caso, que la cultura va a mejorar. Y la tendencia o el énfasis en este enfoque es el de redimir la tierra para Cristo. Se confunde también con lo que se conoce como teología del dominio, que se ve incluso en las congregaciones de la prosperidad, de llamar a dominar, de que el hombre saca tu mejor yo o saca tu potencial. Todo eso es lo que se llama como teología del dominio. Incluso ellos persiguen la transformación de la sociedad mediante la política y de las reformas del sistema. Se caracteriza por eso, pero no por el evangelio, ese tipo de teología del dominio. Aunque no todos los neocalvinistas adoptan esa teología, todo neocalvinista cree que la cultura mejorará en transformación de la cultura, de redimir todo para Cristo. Y ese es el grupo religioso. En el siglo XX hubo bastante este grupo, incluso hoy en día hay bastante también, no mucho, pero sí hay un énfasis bastante en que la cultura va a mejorar antes de la venida de Cristo. El otro enfoque, hermanos, el cristianismo en medio de la cultura. La cultura es mala, pero el cristiano está llamado a vivir en medio de ella. Esta tendencia no está escrita por el teólogo. Esta es mi tendencia, es mi enfoque, y eso es lo que les voy a compartir, lo que vamos a analizar también, aunque vamos a analizar los otros enfoques. Esta tendencia es una tendencia histórica. Aunque la cultura es mala, la maldad es posible que disminuya de la misma por la influencia del cristianismo en medio de ella. Esa influencia pasa de generación a generación. Sin embargo, el mal de la cultura no puede ser redimido en su totalidad hasta el día de Jesucristo. Las naciones que se fundaron en las escrituras, como por ejemplo Estados Unidos, no dejaron de ser naciones sujetas al pecado, a la idolatría, al crimen, a la mentira, al robo. Sin embargo, el impacto del cristianismo en medio de toda cultura llevó a avances científicos, culturales, en el arte, en la literatura. Aunque la cultura en su totalidad no sufrió una transformación completa, la transformación de los corazones de los individuos llevó a cabo transformaciones culturales nunca vistas. Grupo religioso nulo, no hay ninguno. O creo que sí, hay algunos que tienen ese enfoque, pero generalmente, a medida que he ido estudiando las escrituras e historia, hermanos, y particularmente me siento influenciado por lo que se conoce como premilenarismo histórico, de lo cual creo que ese es el enfoque que vemos en las escrituras. Por ejemplo, cuando vamos a Filipenses, ¿qué dice en medio de qué vivimos nosotros en Filipenses capítulo 2? ¿Han leído ese texto? En medio de una generación maligna y perversa. Note que siempre los apóstoles, cuando decían
algo sobre un aspecto cultural, ellos decían esto, en medio. O sea, nosotros no estamos llamados a huir de la cultura, no estamos llamados tampoco a imponer la cultura, como lo hicieron los católicos, no estamos llamados tampoco a tener una participación en la cultura como lo hacen estos sentidos, estos que hablábamos los pastores, de esa forma pragmática. Tampoco estamos llamados a estar quietos en relación a la cultura y tampoco estamos llamados a tener la transformación de la cultura como objetivo número primario. O ahí, pastor, en vez de hablar de transformación, porque la transformación nunca va a ser por medio del hombre ni por la cultura, sino por Cristo. Ahí podría ser el dominio, porque eso es lo que yo le decía a mi esposo el otro día, porque muchas veces cuando nosotros hablamos del llamado de cada cristiano, ¿cierto?, influenciar en la cultura, la gente tiene este concepto como que nosotros queremos dominar la cultura. Y eso no es así, porque el único dominio que puede venir sobre la cultura es por medio de Cristo, sobre corazones regenerados. Pero cuando el cristiano está llamado a influenciar la cultura, quiere decir que si yo tengo un llamado, por ejemplo, en la enseñanza, soy profesor, ¿cierto?, yo debería llevar el evangelio, la bandera de Cristo, ¿cierto?, el reino de Dios a esa área. Claro. No a dominarla, sino entonces caemos en el enfoque del cristianismo en medio de la cultura. Exacto. Porque el cristianismo transforma la cultura, no piensa de esa forma, habla de dominio. Claro. Y eso tiene mucho la tendencia que incluso se está modificando por los nuevos postulados. Pero en sí mismo la visión que veo en las escrituras, y lo vamos a ver en el otro estudio, que el cristianismo vive en medio de la cultura. ¿Para qué? Para crear cultura, hermanos. Uy, está como raro la letra aquí. Pero para crear cultura, para eso vivimos. ¿Y qué base bíblica tenemos? Muchos versículos bíblicos que lo vamos a ver en los otros estudios. Y cuando hablamos crear cultura, ¿qué decimos? Que los cristianos no deben esperar en dominar una escuela. No, los cristianos deben fundar escuelas. Que los cristianos no deben esperar ir a un colegio y ser presidente de ese colegio y redimir ese colegio. No. El cristiano debe, si tiene la posibilidad de levantar un colegio, un orfanato, un hospital y glorificar al Señor, y de esa forma está creando cultura. ¿Por qué? Porque está honrando y alabando al Señor por los medios que el Dios le está dando. Entonces él está haciendo uso de sus recursos, creando cultura para honrar a Dios y beneficiando a otros. Pero cuando el cristianismo se vuelve quieto, esperando que alguien controle el gobierno, que otro controle la medicina, que otro controle aquí, que sean cristianos, preferible que sean cristianos, decíamos, pero no debemos esperar eso, porque eso nos lleva a un quietismo. No, debemos estar activos más bien, trabajando. Si no hay, bueno, trabajemos nosotros. Si no hay escuelas bíblicas, hagamos una. Si no hay orfanatos cristianos, hagamos uno. De hecho, eso va muy de acuerdo a lo que se comentaba antes con la cosmovisión bíblica, en este caso, en el tema de la historia. De que, me confundí. Educación. No, el tema de que teníamos que ser ciudadanos modelos, en el sentido que éramos ciudadanos del reino de Dios, ¿ya? Que en este caso debíamos respetar nuestra ciudadanía en esta tierra, siendo ciudadanos modelos en toda área, en nuestro trabajo, en nuestra educación, en cómo tratamos con las personas, pero en todo ese tipo de expresiones están nuestras conversaciones. La supremacía la tenía el expandir el reino del Señor, no dominando, sino que la luz, ¿cierto? La luz alumbra por sí sola. ¿Por qué? Porque en este caso es luz. Y nuestro Dios dice que Él nos ha alumbrado, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, que es la luz, nos ha dado la luz para que no estemos escondidos debajo de una mesa, sino que esté en el lugar en que estemos, alumbremos. Claro. Y eso que estamos hablando, hermanos, es importante porque aún, como decíamos anteriormente, puede crear un poco de conflicto en la mente. ¿Y cómo es eso?
Pero el asunto es que cuando sometemos el pensamiento a las escrituras, vamos a ver que eso es lo que dice la escritura, y a través de la historia de los tiempos, los hermanos entendieron eso y hicieron lo que la palabra del Señor dice, de resplandecer en medio de una generación maligna y perversa. Nosotros somos luminares, somos sal y luz, y eso no puede estar ahí quieto, guardado. Debemos estar trabajando, mis hermanos. Por ejemplo, aquí en Osorno ya debiese haber una iglesia de hace 30 años, una iglesia bíblica. Debiesen haber ya orfanatos, hospitales, si los creyentes recuperasen su verdadera identidad en Cristo y su llamado. Pero no va a suceder cuando hay una influencia demasiado fuerte con respecto al anabaptismo. Separados del mundo, vivimos para el mundo, y mientras así mismo nosotros no estamos glorificando al Señor. Nos estamos alejando más bien de ser influyentes por medio del evangelio y por medio de lo que creamos a otras personas. Sí, otro que también encontraste en el dominionismo que hablaba, que transforma la cultura, así que buscando los primeros lugares, podemos ver el ejemplo de la escritura de que José, Moisés, ellos andaban buscando cierto liderar a Israel, liberar a su pueblo de la hambruna, fueron llamados por Dios y ellos respondieron justamente al llamado que Dios les dio. Entonces, si el Señor, como decía la hermana, en el lugar en que estoy, en un trabajo de educación, soy profesor, por ejemplo, el llamado que el Señor me llama es que en este caso sea el mejor profesor, en el sentido de que soy puntual, enseño la verdad a mis alumnos, se da cuenta, hay una conducta, en este caso intachable, no solo de coherencia para mis alumnos, sino también para mis padres y para mis directivos, por ejemplo. Porque eso no se ve en la educación de hoy en día en la escuela que yo trabajo, porque el profesor ciertamente para su alumno puede mostrarse muy decente, pero en su área personal es completamente lo opuesto. Y aquí está el choque de cosmovisión, hermano, porque por ejemplo ayer yo veía un video del hermano que es de educación cristiana y él decía esto, y tú la puedes aplicar a todas las profesiones. Decía, haber estudiado pedagogía no te convierte en y ser cristiano no te convierte en un profesor cristiano. Porque si yo realmente quisiera ser un profesor cristiano, yo tendría que comenzar mi clase enseñando y partiendo, ¿cierto? Desde la ley del Señor. Desde partida no tomaría el currículum. Exactamente. Entonces, ahí tú dices, chuta, estudié pedagogía, pero el Estado dice esto, la Biblia dice todo. Eso es lo que pasa. Pedagogía aristotélica. Y ahí es como... Porque si tiene cierto, un profesor, por ejemplo, o una profesora, una hermana que es creyente, en cuanto a su vida personal, puede mostrar muchos frutos de puntual, responsable, de esa forma, pero va a chocar con el sentido de que ella va a mostrar muchos frutos en cuanto a temas personales, en su puntualidad, en su responsabilidad, en su trato, en su respeto, pero va a enseñar lo que le están diciendo. El currículum de este caso que le pasa a la educación. Entonces, claro, se produce una división en su claro. Entonces, o sea, creo yo que en Chile deben haber muchos hermanos y hermanas que son profesores, por ejemplo, vamos a lo más fuerte en cuanto a la influencia de la cosmovisión para las nuevas generaciones. Pero tengo la seguridad de que, tengo la impresión, no estoy equivocado, pero tengo la impresión de que esas hermanos o hermanas están muy preparados saliendo de la universidad para hacer clases, pero no saben nada de cosmovisión bíblica. Fue integral. Entonces, yo creo que, como dice usted, todo parte de ahí, de partir de la base, de la raíz de que la iglesia tiene que comenzar a levantar la voz, pero no sumándose a lo que está, sino que traer algo que viene de las escrituras y empezar a implantarlo. Ahí está el punto, hermano. A ese punto apuntamos en el cristianismo en medio de la cultura. O sea, nosotros, hermanos, tenemos que estar en medio y así levantar lo que estábamos hablando, escuelas, universidades, colegios. Si Dios da la gracia, aquí hay hermanos que tienen la intención de educación cristiana, la familia Novoa. Yo también tengo ese profundo deseo de que haya un instituto y otros hermanos en medicina, si Dios quiere usarlos también. Bueno, hermanos, es así como nosotros estamos creando, pues no estamos esperando que tener dominio sobre otras cosas, no, comenzamos a trabajar y el Señor se va a encargar de los resultados. Esa fue la visión, si usted nota, histórica de todos los creyentes a través del tiempo. Por eso la tendencia que les estoy diciendo es histórica.
La tendencia fue que ellos comenzaron a hacerlo, no esperar a tener en este sentido el control, pues, sino que comenzaron a hacerlo. Y eso, hermano, tiene que ver mucho con ser fiel en lo poco. Si no somos fieles en lo poco, a veces el Señor no nos confía grandes cosas porque somos mediocres en las pequeñas cosas que tenemos. Y más bien debemos ser fieles en lo poco para que el Señor así también pueda usarnos en esos proyectos grandes. Por ejemplo, alimentar niños en un orfanato no es algo fácil. Vemos en la historia de Joseph Müller, ¿no? Como 5,000 niños, hermanos. Ninguna iglesia se preocupaba por esos niños, pero él oraba al Señor y de repente tocaba. Un lechero una vez tocó, como que se había quedado sin gasolina. En ese tiempo, no era gasolina, sino que eran las llantas de la lechería. Y él tocó porque no podía avanzar más. Y tocó al orfanato y entregó toda la leche. Y ese día no tenían nada para desayunar. El Señor proveyó. Ahora, ¿qué es lo que nos indica esto? Que a través de la historia Dios ha sido fiel. Y Dios ha sustentado su causa. Porque no es la nuestra, es la del Señor. Y Él es fiel. Las que el Señor ha preparado de antemano para que ingresemos en ellas, hay que comprender que el Señor las ha puesto. Y por lo tanto, nuestra dependencia, más que del Estado, de recursos del Estado, debe estar siempre en el Señor, que es el que va a proveer, que es el que va a dar también los recursos necesarios para continuar con aquellas obras que Él ha dispuesto. Claro, esperemos que después de este estudio como visión, todos tenemos el deseo de invertir para la gloria del Señor. En este sentido, poder hermanos, establecer lo que realmente somos llamados. Debemos crear cultura, y eso quiere decir que debemos crear instituciones que puedan glorificar y honrar al Señor. Si no hay un colegio cristiano bíblico, bueno, nosotros, hermanos, formemos uno. Si no hay un seminario aquí bíblico, formemos uno. Si no hay una escuela bíblica, formemos una. Esa es una visión integral. De hecho, pastor, sería, creo, de gran bendición que el Señor ponga la visión, por ejemplo, como si usted, de formar un seminario y orar al Señor para que Dios traiga, en este caso, a los que trabajan, o sea, no es todo, pero en el caso de los que trabajan en los colegios como profesores. Y lo primero que se les enseñe sea cosmovisión bíblica. Para que ellos también, claro, empiecen a levantar la voz y decir, bueno, yo creo esto, y comenzar a trabajar también para que se comience a enseñar fundamentos bíblicos a los niños en los colegios. Y así como va la sociedad, es tremendo, como incluso los profesores caen en las mismas tendencias culturales del momento. No, es imposible la influencia, así que la secta. O sea, ahí la cultura nos bautiza a nosotros. En vez de que nosotros vayamos y bauticemos. Nos moldea la cultura, ¿no? Claro. Nos adapta. Yo le decía a mi esposa que este sistema, el sistema de todas estas naciones, está diseñado para que tú peques. De hecho, por ejemplo, este mismo tema de la pandemia, en que supuestamente uno tiene que hacer turnos éticos. Entonces, mi esposa me decía de repente, pero si tú tienes turnos éticos, ¿por qué vas todos los días? Es que yo digo que no es pandemia. Tan simple como eso. Si yo llego allá a la escuela y digo, para mí no existe la pandemia, ¿para qué entonces tomo turnos éticos? Entonces yo trataba de ir todos los días, ¿ya? Porque obviamente para mostrarme consecuente con lo que decía, hacía todos los días y siempre había trabajo que hacer, obviamente, siempre había trabajo que hacer. Entonces, ya como que en ese caso para mí el tema de turnos éticos no corre. ¿Por qué? Porque como yo digo que no es pandemia, entonces para mí es un trabajo normal. Y lo que le decía a mis colegas, ustedes se están mal acostumbrando al tener los turnos éticos, ¿cierto? De que estoy en mi casa, ¿cierto? Regalado, supuestamente trabajando, ¿ya? Pero el tema es que cuando llegue supuestamente la normalidad en que tengas que venir todos los días, te va a cansar, pues vas a desear la cuarentena, vas a desear, ¿cierto? La pandemia. Yo no, porque si para mí no existe esto, entonces yo trato de alinearme, ¿cierto? A trabajar lo que tengo que trabajar, porque aparte a mí me están pagando. Porque ahí chocan conmigo, no, es que tú te hagas, no, pues es lo justo, pues, es lo justo, le decía yo. Así que, por eso mi jefa me decía que tú tienes un ético. ¿Para qué? Si para mí es pandemia. Aparte, siempre hay cosas que trabajar, sobre todo en un área que
ha sido tan sensible en este tiempo que el informático tiene que estar ahí prácticamente asesorando, apoyando. Así que igual eso ha servido para varios colegas para que se den cuenta de ello. No, y ser consecuente. Claro. Consistente, consecuente, y solamente una fe integral puede ser consecuente y consistente. Las otras cosmovisiones son inconsistentes en todo. Así que el Señor sea ayudándonos, hermanos. Hemos terminado. Introducción apenas. Después vamos a desarrollar esto más en detalle. Algunos conceptos quizás que mencioné muy rápido, eso se va a ir desarrollando a medida que vamos avanzando, y también vamos a ir tipeando las definiciones. Amén. Terminamos, mis hermanos. Hermano Cristian, ¿puede orar, por favor? Amén, gracias. Padre Santo, gracias te damos por este día, por tu misericordia, pero en primer lugar por tu Hijo amado, por Cristo Jesús, nuestro Señor, quien nos ha reconciliado nuevamente contigo, y es un enorme privilegio estar aquí reunidos como iglesia, aprendiendo más de tu palabra, aprendiendo más de estar con una cosmovisión centrada en ti, desde la plenitud de tu palabra, Señor, desde todo conocimiento que sabemos que parte de ti, porque tú eres la sabiduría, tú eres todopoderoso, tú eres el santo, tú eres el que tiene todo el conocimiento, Señor, y lo has expresado también mediante tu Hijo amado y mediante tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a entender esto, a no tener una mente dividida, a que tú eres sobre todas las cosas, Padre Santo, sobre toda cultura, y que nosotros debemos entender que tú llevas el Evangelio, tú llevas el reino a todo rincón, y que nosotros como hijos tuyos debemos ser sal y luz en medio de este mundo. Ayúdanos, Padre amado, a entender estas cosas, Padre Santo. Venimos con ideas que vienen desde nuestros padres. Ayúdanos a salir de esa parte. Transforma nuestros corazones, que seamos llenos del Espíritu Santo, Padre amado. Y también te pedimos que sigas poniendo este deseo también a nuestro pastor de enseñarnos, llénalo también de sabiduría, de entendimiento, que pueda seguir de la misma manera exponiendo tu palabra de la mejor manera. Dale también humildad, Padre amado, para expresar todo correctamente tu palabra. Y a nosotros también, Padre amado, que siempre oramos para que esto no solamente sea conocimiento para nuestra mente, sino que sea un conocimiento que transforme nuestros corazones, que transforme nuestras vidas, y que demos testimonio que Cristo vive en nosotros. Gracias, Señor, y dejamos tu oración en las manos